sé si en la escuela o el papá, la mamá, alguien nos tiene que enseñar, ¿no es cierto? Vamos a ver eso entonces, jóvenes. Por favor, les voy a pedir que tomen apuntes, que lean su material de repaso que tienen, el texto guía, por favor, repasen, jóvenes, porque vemos que no todos, lamentablemente, se acuerdan al 100% lo que hemos estado hablando ayer del lenguaje escrito, el lenguaje oral. Cuando les digo cuáles son los dos planos de la lengua, se refiere al lenguaje oral y el lenguaje escrito. ¿Y en qué se diferencian estos dos? Lo que nosotros ahora estamos haciendo en clase. ¿Cuál de estos dos tipos de lenguaje estamos empleando? ¿El lenguaje escrito o el lenguaje oral? El lenguaje oral. El lenguaje oral, estimados jóvenes, porque estamos hablando, ¿no es cierto? Pero si usted está tomando apunte, también está empleando lo que es el lenguaje escrito, ¿no? Porque entiendo que algunos de ustedes sí deben estar tomando apuntes de algunas partes importantes o algo que les llame la atención, ¿no? Sí, Lice. Bien, jóvenes. A ver, hasta este momento tenemos 93 estudiantes ya en sala. Y vamos a ir viendo, de manera breve, vamos a ir repasando lo que hemos visto ayer entonces. Sonidos, fonemas y letras. Esa es la unidad con la que hemos empezado ayer. Y hemos estado hablando de lo que es el lenguaje oral. Y decíamos, el lenguaje oral se establece entre dos o más personas por medio de la transmisión del habla. ¿Y qué tienen que tener en común estas personas? ¿Qué tienen que tener en común? El idioma, ¿no es cierto? El idioma, porque no nos sirve de nada que estemos con otra persona, por decir extranjera, y nosotros no dominemos su idioma. Entonces va a ser difícil que nos podamos comunicar. No va a haber una retroalimentación, no vamos a tener una respuesta de esa persona, ni nos va a entender. Entonces, ambos, en ese caso, no estaría habiendo un lenguaje oral adecuado, sino inadecuado. El lenguaje escrito, vamos a ir viendo, el lenguaje escrito es lo que hacemos, lo que escribimos, ¿no? A diferencia del lenguaje oral, es como un complemento, decíamos, ¿no? Ayer, es como un complemento al lenguaje oral, a lo que ya sabemos hablar, a lo que ya sabemos comunicarnos entre una o más personas, al transmitir nuestra idea, nuestro criterio, nuestra forma de sentir, de pensar. En el lenguaje escrito lo plasmamos en algo ya más concreto, escribimos, ¿no es cierto? Hemos estado viendo también ayer de lo que es la fonética y la fonología. A ver, jóvenes, ¿alguien se acuerda si fonética y fonología es el mismo, tiene el mismo concepto, en qué se diferencia y qué autores importantes resaltan en esta parte? Señoritas, jóvenes, por favor, ¿en qué se diferencia fonética y fonología? ¿Es el mismo? La fonética estudia los sonidos de la lengua. A ver, ¿y la fonología? ¿De qué se ocupa? Es la ciencia de los sonidos de la lengua. A ver, no lo copié muy bien, ¿no puede repetir, estimado joven? La fonología es la ciencia de los sonidos de la lengua. Es la ciencia de los sonidos de la lengua. A ver, ¿qué dicen los demás? Señoritas, hay más señoritas en este grupo, ¿verdad? Que varones. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué otros autores resaltan en esta parte? Hay un autor importante, jóvenes, que justamente lo disgrega, es decir, lo separa estos dos términos, fonética y fonología. ¿De qué autor estamos hablando? ¿Están con su cuaderno, con su libro de apuntes, jóvenes? De Nicolás, no sé qué, profe, es que es muy difícil su Nicolás apellido. Trubetskoy, justamente este autor lingüista ruso, Nicolás Trubetskoy, es el que justamente separa, ¿no? Fonética y fonología. ¿Qué dice que es la fonética este autor? Es la ciencia de los Sonidos de la lengua. sonidos, del habla. ¿Y la fonología qué vendría a ser? Es la ciencia de los sonidos de la lengua.
Fíjense, casi va lo mismo, pero hay que saber diferenciarlos. Fonética, entonces la fonética es la ciencia de los sonidos del habla, jóvenes. Y la fonología es la ciencia de los sonidos de la lengua. de la lengua. Por favor, jóvenes, anótense. Y estos jóvenes está en su texto guía. Es cuestión nomás de que lo revisen, por favor. Está en su texto guía, está en la página 1 justamente. Así es que repasen los jóvenes. Puede ser una pregunta tal vez de su examen de admisión y tienen que estar seguros. No vaya a ser que ahí lo estén, se estén equivocando, ¿no? Es una pregunta sumamente sencilla y hay que saber diferenciarla. 98 participantes tenemos hasta este momento y algunos que todavía están ingresando. Estamos admitiendo a todos. A ver, que llega un poquito más tarde, ¿no? Ya, vamos a seguir avanzando. Recordando justamente aquí está, esta parte del autor de Nicolás Trubetskoy. La fonética que hemos estado viendo ayer, que ha sido aplicado, decíamos, desde el siglo XIX, para designar el estudio de los sonidos de la voz humana. Decíamos que en la fonética los sonidos se estudian desde 3 parámetros. ¿Cuáles son esos 3 parámetros, jóvenes? ¿Alguien se acuerda? Acústico, auditivo y articulatorio. Tanto jóvenes, señoritas. Lo acústico, lo auditivo y los articulatorios. Desde esos 3 puntos de vista o desde esos 3 parámetros, la fonética, los sonidos se estudian desde esos 3 parámetros. Lo acústico, auditivo y los articulatorios. ¿Qué son los acústicos? ¿Alguien se acuerda? ¿Es la potencia de la voz? Vibraciones del habla. Es la potencia de la voz. Ondas sonoras. Ya, a ver. ¿De qué se encarga, jóvenes, señoritas? ¿De qué se encarga lo acústico? ¿De qué se encarga lo auditivo? Y los articulatorios. ¿Qué estudia? Se encarga de diferenciar los tipos de sonidos. ¿Ya? ¿Y lo auditivo? A ver, señoritas, jóvenes, ¿de qué se encarga lo auditivo? ¿De qué se encargan los articulatorios? ¿O qué estudia? ¿Se encarga de estudiar los órganos que producen sonido o los órganos que hacen sonido? Como Ya. la boca, los labios. Bien, joven. En la fonética, entonces. ¿Sí? Los ¿Alguien audit- quería hablar? Adelante. Ya. Los auditivos se encargan de la anatomía, fisiológica, auditivo, al proceso de la percepción, audición de los sonidos de la lengua, los articulatorios, sonidos del habla, canal, movimiento. ¿Ya? Bien, jóvenes. Eso también está en su texto, así que ustedes pueden verificar y revisar con más detalle, con más profundidad. Incluso pueden volver a repasar, pueden volver a leer. Está en la página 2, jóvenes. En la página 2, ahí pueden revisar esta parte de lo acústico, los auditivos y los articulatorios. Ayer hemos estado viendo ya, jóvenes, esto. Lo acústico decíamos que se encarga de explicar las cualidades físicas de los sonidos, ondas sonoras de los sonidos articulados, ¿no? Lo que se escucha acústico. Y lo auditivo se encarga de la anatomía fisiológica, auditiva, el proceso de percepción, audición de los sonidos de la lengua. ¿Cómo escuchamos el sonido, no? O cómo percibimos, perdón, cómo percibimos. Los articulatorios estudia el conjunto de operaciones, decíamos, en las que intervienen los órganos fonadores o del habla para la formación y emisión de los sonidos. Desde dónde sale el aire para que podamos pronunciar correctamente, ¿no? Desde el pulmón.
pulmón y todo el proceso por el que viene, ¿no es cierto? Hemos estado viendo a más profundidad ayer ya sobre estos puntos. La fonología, decíamos, que se dedica a estudiar la estructura del sistema de expresión. Los elementos fónicos que estudia la fonología son los fonemas. ¿Qué decíamos que era el sonido? A ver si alguien se acuerda, estimados señoritas y jóvenes. ¿Qué era el sonido? ¿O qué entendemos por sonido? Es todo aquello que percibe el oído. Es todo lo que percibe el oído, dice. A ver, otras posiciones, otras versiones referentes a esta pregunta. ¿Qué entendemos por sonido? Palabra que vibra desde el cuerpo hasta que escucha el oído. Bien. ¿Alguien más? ¿Es el ruido que causamos? Es el ruido que causamos, puede ser. ¿Alguien más? ¿Es una vibración que causa algún objeto o nosotros mismos al hablar o algo? Ya, es una vibración que causa algún objeto o algún cuerpo, puede ser también. ¿Alguien más? Señoritas, ¿qué entienden por sonido o qué es sonido? ¿Alguien más? ¿Han estado repasando, jóvenes, o apunté? El texto guía. Ahí está, jóvenes, clarito. Una Una realidad material producida por la vibración de un cuerpo. Exacto. Y lo dice ahí el autor, ¿no? Una realidad material producida por una vibración de un cuerpo. Puede ser un objeto también, ¿no? La cual es transmitida desde el cuerpo que vibra hasta el oído que lo percibe. Es decir, como decíamos en el ejemplo ayer, alguien tira un vaso con agua, por ejemplo. Ese vaso donde usted está, por ejemplo, donde sucedió, se escucha fuerte, ¿no? Pero la última persona que lo ha escuchado al otro lado de la habitación, al otro lado del cuarto, ¿no? O puede ser el vecino de al lado, ya no lo escuchó en esa dimensión que usted escuchó. Lo escuchó usted fuerte, ¿no es cierto? Pero ya el vecino lo escuchó más despacito. Entonces es, decíamos, desde el cuerpo que vibra hasta el oído que lo percibe. Eso es el concepto así textual de lo que es el sonido. Sigamos avanzando. Producción del sonido. Articulado. Articulado es ahí, por favor. Hay un errorcito. En la producción del sonido articulado intervienen 3 clases de órganos. ¿Cuáles son esas 3 clases de órganos, jóvenes? ¿Se acuerdan? Pulmones, bronquios, la respiración, fonación y la articulación. Ya, los de respiración, los de fonación y los de articulación. ¿Cuáles son los de respiración? ¿Qué órganos intervienen en esta parte? Los El pulmones, pulmón. los bronquios, la tráquea. Bien, el pulmón, la tráquea, ¿no? Y así otros órganos, los bronquios y así sucesivamente. Los de fonación, ¿qué órganos intervienen en esta parte? La lengua. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Solamente la lengua? La lengua, el paladar. La lengua, Los gestos. el paladar. ¿Ya? ¿Estamos claros, jóvenes? Esa parte. Los de respiración intervienen entonces los pulmones, los bronquios, la tráquea y todo eso. Los de fonación intervienen, decíamos, fonación, la lengua, efectivamente, la cavidad laríngea vendría a ser, ¿no? Los de articulación, ¿qué intervienen? ¿Qué órganos intervienen en esta parte? Los labios, los dientes, las mandíbulas. ¿Alguien más, jóvenes, señoritas? El movimiento que tiene una persona al hablar, al Ya. expresarse. ¿Alguien más, señoritas, jóvenes? ¿Qué otros órganos Dice, intervienen? ¿me puede repetir, por favor, los de fonación?
Los de fonación, estamos en los de articulación, señorita. ¿Qué órganos intervienen en los de articulación? Es decir, aparte de los dientes, de los labios, el movimiento, ¿qué otros órganos intervienen en esta parte? Las cuerdas vocales. Las cuerdas vocales, ¿ya? El paladar. Las manos me van a expresar. Bueno, la mano vendría a ser como un complemento, ¿no? Porque muchas personas hablan con la ayuda de la mano, justamente, ¿no? Cuando dicen expresarse. Bueno, siempre usamos la mano en realidad, ¿no? Pero es como un complemento. Los órganos que intervienen entonces en los de articulación, aparte de los dientes, la mandíbula, la cavidad bucal. ¿Qué otros órganos más vendrían a ser parte de este sistema de El velo paladar. articulación? La laringe. Puede ser El velo paladar. el velo paladar, efectivamente. Aquí, por ejemplo, miren, jóvenes, tenemos los Claro. órganos articulatorios. Fíjense en más detalles. Ahí está remarcado cada parte, jóvenes, por ejemplo, miren, la cavidad nasal, el paladar, la cavidad bucal, el velo del paladar, ¿no? La lengua, el diente, todos estos órganos jóvenes ayudan, decíamos, a que pronunciemos correctamente o a que imitamos un sonido correctamente, ¿no? Porque fíjense, si faltaría uno de esos órganos, entonces no habría una correcta pronunciación. Fonemas, estábamos viendo ayer lo que son los fonemas, decíamos, según los fonólogos, los fonemas son los elementos más pequeños del lenguaje que carecen de significado y pertenecen a la lengua y se realizan con una gama de sonidos. Y la forma de representación de los fonemas, decíamos, teníamos el ejemplo de unas barras oblicuas. Por favor, voy a pedir. Jóvenes, señoritas, por favor, su micrófono. Revisen su micrófono, por favor, señoritas, jóvenes. Entonces, poníamos el ejemplo de la palabra reina, que decíamos que tiene 5 fonemas. Y decíamos que hay 2 clases de fonemas, ¿no? Los vocálicos y los consonánticos. ¿Alguien se acuerda cuáles son los vocálicos y cuáles son los consonánticos? 19. Los vocálicos son las 5 vocales. Los vocálicos son Las vocales y las abecedarios. Antes son 19 y las vocales son 5. Exacto. Las vocales son 5. ¿Cuáles son? Ya sabemos, ¿no? ¿Cuáles son? Ya hemos visto esto. La A, la E, la I, la O y la U. Esos son los fonemas vocálicos. Y vemos ahí la representación gráfica a través de esas rayas o barras oblicuas, ¿no? Es la forma de representar un fonema. Él hice una pregunta. Adelante. En las consonantes, ¿por qué las demás letras no son tomadas en cuenta? Solo algunas nomás. Y eso que son, creo, más de 19 son en el alfabeto. Vamos a ver, señorita, más adelante que algunos no representan un fonema. Alguna de esas letras, por ejemplo. Está más adelante, vamos a verlo en la gráfica que hemos hecho. Así que le pido que guarde un poquito y vamos a ir viendo más adelante. Por ejemplo, la H y así otras no están representados o no son tomados en cuenta en lo que es el fonema. Vamos a ir viendo los fonemas vocálicos del español. Hay algunas vocales, decíamos, que hacemos la mayor fuerza de voz o son vocales abiertas, ¿no es cierto? Otras que son semiabiertas y otras que son las cerradas. ¿Cuáles son esas vocales abiertas?
Las vocales La O y la E. Las vocales semiabiertas están la E, la O, y la U y la I son las cerradas. ¿Por qué son cerradas? Porque al pronunciar, estimados jóvenes, señoritas, no hacemos tanto la abertura de la boca, no hacemos tanta fuerza de voz. Por ejemplo, si decimos hilo, yo sé que se escribe con H, pero también está ahí la vocal I, hilo, ¿no es cierto? Pero si decimos con A, por ejemplo, a ver, por ejemplo, hoy en día estamos utilizando bastante alcohol para desinfectarnos la mano y para desinfectarnos en sí, ¿no? Con esta situación del COVID. Por ejemplo, decimos alcohol. Entonces, hacemos una mayor fuerza de voz y eso nos obliga también a abrir más la boca, ¿no? Alcohol. En cambio, si decimos hilo, es muy distinto en cuanto hacemos la pronunciación. Vocales abiertas, porque hacemos la mayor abertura de la boca, hacemos mayor fuerza de voz. Las semiabiertas, como dice semiabiertas, no es tanto la potencia de voz, y entre esas vienen a ser la E y la O, y las vocales cerradas, que vendría a ser la I y la U. Esas serían la clasificación de estos fonemas vocálicos del español. La clasificación de los sonidos del lenguaje se hace a partir de la acción de las cuerdas vocales, la acción del velo paladar, el modo de articulación y el punto de articulación. La primera es por la acción de las cuerdas vocales. Por ejemplo, se clasifican en dos. Tendría que ser los sordos y los sonoros. Los sordos, si las cuerdas vocales no vibran. Y los sonoros, si las cuerdas vocales vibran. Si se dan cuenta, es todo lo contrario, ¿no? Los sonoros son cuando las cuerdas vocales no vibran. Y los sonoros vendría a ser cuando las cuerdas vocales vibran. Es a la inversa del primero, ¿no? Los sordos, que viene a ser si las cuerdas vocales hacen una vibración, y los sonoros vendría a ser cuando no hacen la vibración. Dentro de ello tenemos también el segundo punto, que es por la acción del velo paladar. En esto, jóvenes, intervienen, por ejemplo, se clasifican en dos: orales y nasales. ¿Cuáles son las orales, por ejemplo? Los orales vendrían a ser si el aire sale por la boca. Y los nasales, si el aire sale por la nariz, por ejemplo. Esto también puede ser que sea una de sus preguntas, jóvenes, en su examen de admisión. Tómenlo en cuenta, repásenlo con mayor profundidad, está ahí en su texto guía para que ustedes puedan verlo. En el segundo punto, por la acción del velo paladar, que se clasifican en dos: los orales y las nasales. Orales, si el aire sale por la boca, y nasales, si el aire sale por la nariz. El tercer punto, por el modo de articulación. Modo de articulación. ¿Quiénes están haciendo el seguimiento, señoritas y jóvenes? ¿En qué parte del texto estamos? A ver. Si alguien está con su texto guía a mano. En la página 6. Página 6. En la página 6, correcto. Estamos en ese punto, para quienes tal vez no están con el libro a mano, pero pueden hacer el seguimiento a través de su computadora, que si lo tienen en digital, el texto, o si lo tienen en el celular también, ¿no? Estamos en el tercer punto, por el modo de articulación. ¿Qué órganos intervienen aquí, jóvenes? ¿O en qué parte se subdivide el punto 3, que es por el modo de articulación? Me preguntan en cuántas partes se clasifican. ¿En qué parte se subdivide, le decía, este tercer punto por el modo de articulación? Señoritas jóvenes, estamos tomando en cuenta participación. Oclusivos, fricativos, africados, nasales, laterales y vibrantes. Exacto. Son algo de 6. Son algo de 6, ¿no? Que intervienen en este tercer punto por el modo de articulación.
los oclusivos, los fricativos, los africados. Aparte de ello están los nasales, laterales y los vibrantes. ¿Están haciendo el seguimiento, señoritas jóvenes? Sí, creo que sí, licenciada. Sí. Sí, lic- A ver, ¿estamos hasta ahí, señoritas y jóvenes? Es que alguien está atrasado y no sabe dónde estamos. Estamos en el texto guía jóvenes para que hagan el seguimiento en la página 6. Dice, no la puedo escuchar casi, hay mucho ruido por donde yo estoy. Tal vez está en un lugar donde hay mucho ruido, señorita, porque me pregunté a un comienzo y me dijeron que había un buen retorno. No sé si es que tal vez bajó el nivel del volumen, algo así. Yo lo copio bien. Señoritas y jóvenes, ¿me escuchan bien? Tenemos 109 participantes. sí, licenciada. Se escucha bien, Liz. Se escucha. Se escucha. Se Muy bien, escucha. dicen. Puede ser que tal vez porque mi compañera está en un lugar tal vez más abierto, donde hay... Sí, se escucha bien. Bien, sigamos entonces, jóvenes, señoritas. A ver. Estamos en este tercer punto, por el modo de articulación, ¿no? En este tercer punto estamos en el título clasificación de los sonidos del lenguaje, que se hace a través de las cuerdas vocales, decíamos, la acción del velo paladar y el modo de articulación y el punto de articulación. Estas se subdividen a su vez en el primer punto, que está acá, jóvenes, en el primer punto, que está acá, que es por la acción de las cuerdas vocales, que estas a su vez se clasifican en sordos y sonoros. Sordos si las cuerdas vocales no vibran. Sonoros si las cuerdas vocales vibran. El punto 2 es por la acción del velo paladar. Estas se clasifican a su vez en orales y en nasales. Orales si el aire sale por la boca. Y nasales si el aire sale por la nariz. Y ahora que estamos en este tercer punto, por el modo de articulación. En esto intervienen los oclusivos, los fricativos, los apicados, los interdentales, además de ellos también, y los alveolares, entre otros puntos. Así sucesivamente, los palatales y así. Usted lo puede encontrar más detalladamente, esto en la página 6, la página 7, jóvenes. Ya para quienes están con su texto guía. Veamos este punto. Todos los fonemas consonánticos son orales, a excepción, ahí donde su compañera hace rato preguntaba, ¿no? Todos los fonemas consonánticos son orales. Decíamos orales cuando sale el aire por la boca o por la nariz, jóvenes. Por la boca. Por la boca. Por la boca. Apunte, ¿no? Por la boca o por la nariz. ¿Quién dijo por la nariz? ¿O escuché mal? Escuchó mal, Liz, escuchó mal. Ay, escuché mal eso. Todos los fonemas consonánticos son orales, a excepción de los consonantes, por ejemplo, aquí está la M y la ñ, que son nasales. Y decíamos que son nasales cuando el aire sale por la Nariz. Por la nariz. Nariz. por la nariz, jóvenes, señorita. Nariz. Nasales. Nariz. Por la nariz. Son Por la orales. nariz. No se olviden, por favor. Los fonemas vocálicos son 5. Ahí la A, la E, la I, la O y la U. Y la forma de representación es así como está en su pantalla. El español presenta un sistema vocálico de tipo triangular, caracterizado por 2 rasgos, la abertura y la localización. En este caso, ya hacíamos referencia hace rato a las vocales que son donde mayor fuerza de voz se utiliza o se emplea en las vocales abiertas, las vocales semiabiertas y las cerradas, ¿no? Que vienen en forma de triángulo
porque la A, donde se hace la mayor volumen, mayor fuerza de voz, donde se hace la mayor fuerza de voz, las vocales, la E, la O, que son las semi abiertas, y la I, la U, que son las débiles o cerradas. El cuadro de los fonemas vocálicos del español, aquí están, por ejemplo, fíjense, aquí vendría a ser, podríamos hacer una especie de triángulo, no tan triángulo porque no es de esa manera, pero la A viene a ser en el centro. Es una vocal abierta. La semiabierta o las medias, que vendría a ser la E, la O, y las cerradas, que vendría a ser la I y la U, porque son cerradas, porque no hacemos mucha precisión en la pronunciación de estas palabras. El lenguaje escrito, volvemos a la parte inicial, que justamente es con la que arrancábamos ayer la clase. El lenguaje escrito. Escrito se concreta con la letra que utilizamos en la escritura corriente, que mediante el sentido de la vista decodificamos y se transmite a nuestro cerebro un mensaje de la lengua hablada. ¿Qué es lo que escribimos, no? ¿Qué es lo que primero hacemos, jóvenes señoritas? A ver, cuando vemos una imagen, entramos a una institución o a un lugar, sea público o sea privado, ¿qué es lo primero que vemos? Si es que hay alguna indicación, ¿no es cierto? A veces dice, en este tiempo estamos, Son señas. en este tiempo estamos, dice, utilice barbijo, prohibido el ingreso sin barbijo. En este tiempo son esas indicaciones que vemos, ¿no? En la parte, al ingresar a alguna institución, sea pública o privada hoy en día, ¿no es cierto? ¿Qué se nos viene? Vemos esas imágenes y se nos va a la cabeza, ¿no? Y está plasmado, está escrito. Nos dice que debemos tener cuidado, que debemos usar el barbijo, porque sin barbijo no nos van a permitir el ingreso, ¿no es cierto? Porque hoy en día está así, casi en todas las instituciones, ¿no? Los protocolos de bioseguridad. Exacto, con todas las medidas de bioseguridad hay que cumplir, al menos en este tiempo de casos, ¿no? En este tiempo de casos de COVID. Entonces, es lo primero casi, ¿no? Que observamos al ingresar a una institución, sea público o privada, ¿no es cierto? Antes no era eso, ¿no? Era, a ver, antes de estos casos de la pandemia, ¿qué es lo que encontrábamos? Tal vez un bienvenido, bienvenida, ¿no es cierto? Pero hoy en día esas palabras han sido cambiadas por use su barbijo o prohibido el ingreso sin barbijo, ¿no es cierto? O Distanciamiento. Distanciamiento también, o la desinfección a través del alcohol, ¿no es cierto? Entonces, está escrito, está plasmado y lo observamos al ingresar a cualquier lugar, a cualquier oficina. Bien. ¿Qué son las letras o grafemas? A ver, jóvenes, señoritas, ¿se acuerda alguien de los grafemas? El abecedario. ¿O no? ¿Qué son los grafemas? ¿Qué entendemos por grafemas? ¿Qué son los grafemas? Es el elemento diferenciador, jóvenes. Es lo que nos permite diferenciar, distinguir, que permite distinguir dos palabras escritas en una lengua y con ello con dos significados diferentes. Por ejemplo, ahí, miren, les he escrito los términos pala, pala, pasa, para, pata. ¿Cuál es la diferencia, jóvenes? A ver. ¿Cuál es la Que diferencia? está con el mismo, con la misma letra. Sí, ¿O la no? pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre esas cuatro palabras? Pala, pasa, para, pata. Por favor, no marquen la pantalla. Les voy a pedir, por favor, eso, jóvenes. El significado de cada palabra que es distinta a la otra. Ya. Sería la ¿En qué se Pala. diferencia? La consonante. consonante. No, jóvenes, estamos confundiendo.
les decía que un grafema es un elemento diferenciador que nos permite distinguir dos palabras escritas en una lengua con significados distintos, como por ejemplo, pala, pasa, para y pata. ¿Cuál es la diferencia entre esas 4 palabras? Le decía. Esas 4 palabras, ¿en qué se distinguen? ¿En qué se diferencian? Terminan en diferentes formas. Terminan en la Y el misma que tiene el mismo pero significado. con distintos significados. A ver, señoritas, sigan pensando. Es que jóvenes. son diferentes cosas, objetos o algo así. Pero son diferentes. Tienen similitudes al escribir, como la primera letra que es P. Podemos ver que todas empiezan con P y terminan en A, pero significan diferentes cosas, diferentes objetos, no son iguales. No son iguales, dice su compañera, son distintas cosas. Efectivamente, ¿no? Pala, pasa, de pasar, puede decir, ¿no? Pase, ¿no es cierto? Pasa, dice por eso, pala, que es un instrumento de trabajo, para, que es un conector, ¿no? Que utilizamos, ¿para qué me llamaste? Por ejemplo, cuando preguntamos, es un conector, ¿no es cierto? Pata, puede ser la pata de algún animalito, no sé. De un pollo. De una pollo, de lo que sea, jóvenes. Es distinto, si se dan cuenta. Pero casi tienen la misma pronunciación, si se dan cuenta. Pala, pasa. Lo único que diferencia, jóvenes, si se dan cuenta, miren, en pala, por ejemplo, la L. Y acá en pasa, la S. En para, la R. Y en pata, la T, jóvenes. Es las únicas diferencias, porque después es lo mismo, si se dan cuenta. Pero tienen diferentes significados. ¿No es cierto? ¿Se entiende? Diferentes significados. Cada cosa es muy distinta. Por ejemplo, pala, pasa, como les decía hace rato, puede decir de pasar, ¿no? Pase. O para qué me llamaste, como les decía, el para. Para es un conector. ¿No es cierto? Entonces, eso vendría a ser un grafema. Es un elemento diferenciador que nos permite distinguir dos palabras escritas en una lengua con dos significados o con significados diferentes, distintos, como en este caso, estas 4 palabras. ¿Estamos hasta ahí, jóvenes, señoritas? Sí. Sí, listen. Siguen ingresando. Bien, vamos a seguir avanzando. Entonces. Vamos a seguir viendo. Hasta ahí estamos con los grafemas, letras o grafemas. Vamos a ir viendo un poco más. ¿Alguna pregunta hasta ahí, jóvenes? En relación a estas letras o grafemas. ¿Están repasando su texto? ¿En qué página estamos? En la página 8. La En la 8. página 8. Efectivamente, jóvenes, señoritas, estamos en la página 8. Es recomendable, señoritas y jóvenes, que tengan impreso también su texto guía. ¿Saben por qué? Para poder repasar, para poder remarcar la parte que ustedes les llamen la atención. Y así usted puede, el rato libre que tenga, ¿no? El momento que esté descansando, puede repasar, puede releer, puede volver a escribir, no sé. Puede hacer su resumen para que le ayude esto para cuando llegue su examen de admisión. Es importante que lo tenga impreso. Pero de todas maneras, si usted lo tiene en la computadora, igual bienísimo, usted también lo puede remarcar, la parte que le llame la atención. Como decíamos hace rato de las letras o grafemas o el lenguaje escrito, lo pueden, jóvenes, lo pueden remarcar, la parte que les llame la atención. A ver, Jessica Chileno me parece que es la que me ha remarcado. ¿Tiene alguna pregunta, señorita? ¿O qué más? Bien,
Si no hay más preguntas, vamos a seguir viendo más adelante. Esto hemos estado viendo igual ayer al alfabeto de la lengua castellana, de acuerdo con lo establecido para la nueva edición, esto de la Real Academia Española, que está en diciembre de 2010, y ahí están el abecedario completo. Está el abecedario completo. Como pueden ver en su pantalla, y también lo tienen en su texto y en la página 8, que está detalladamente. El abecedario completo. Un mismo fonema puede estar representado por dos o más letras diferentes, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, el fonema B. El fonema B, sea B labial, o sea B dentilabial, o sea W, jóvenes, es B, ¿no es cierto? Bueno, la escritura es distinta, pero la pronunciación y lo que escuchamos es lo mismo, ¿no? Si dicen con B labial o B dentilabial. A ver, mencionemos algunos ejemplos con la B labial, jóvenes. B labial. Es lo correcto. Algunos dicen B grande, ¿no? Pero B labial es lo correcto. Algunos ejemplos, a ver, jóvenes. Black. Black. Biología. Biología. ¿Ya? Banana. Banana. Violeta. Violeta. Violeta con B labial. Boletín. Un bolo. Labial. Bacterias. Bacteria. Basura. Botella. Barco. Bien. Un bolito. Basurero. Basurero o basura. A ver, ¿qué otros ejemplos? Bastón. Banco. Banco. Bolivia. Bolivia. Bandera. Wi-Fi. Billar. Wi-Fi. No, Biblia. Bolsa. Biblia. Bigote. Correcto. Barba. Barba. Barriga. Sino. Billar. Bien. Boro. Fíjense, jóvenes, podemos conformar Un bolo. distintas Bolito. palabras. Botella. Botella, ya dijeron botella, con lo que es la B labial o la B grande. Y la B dentilabial, jóvenes, Bailar. no, o la B dentilabial, o la B chica. Violeta. Vaca, Pista. Vehículo. Vino. Venezuela. Venezuela. Muy bien. Virus. No. Boca. Boca. No, boca, Borracho. chica, un trago. Dentilabial, con B chica, jóvenes. Visualizar. Vicuña. Compañero José Violar. Miguel. Volcán. Can, correcto. Violación. Bocas con la B chica. Virus. Pena. 20. Viruela. B chica. Vivienda. Veneno. Veneno. Velocidad. ¿Cómo? Valle. Viento. 20 con 20. Pelo. Ventiladora. Venta, dice su compañera mamá mía y yo, Jessica. Correcto. Venta. Bicicleta. Vital. Ventiladora. Estamos Vaca. ventiladora, bien. Vulva. Labial. Bien, jóvenes, si se dan cuenta, se puede conformar Italia. un sinfín de palabras. 20 dijeron. Somos siempre jóvenes, ¿no? Pero no nos damos cuenta a veces y cometemos el error de escribir con B grande cuando es con B chica. Es decir, con B dentilabial cuando es con B labial. Y eso es lo que queremos aprender, si se dan cuenta. Bola, que les pongo de ejemplo, con B labial, bola, cabello, blusa. Con B dentilabial, veneno, nave, vino, y así muchas otras palabras que ustedes han ido mencionando.
¿Qué ejemplos, qué palabras podemos mencionar con la doble D? A ver, señora. Whisky. Wincha. Walter. Parte de Wilstermann. O Windows. Wilstermann, ¿no? Water. Wilstermann. Tiene nombre Huipala. Wilson. Wilson. Correcto. Walter. Wilder. Wilson. William. William. Waldo. Gualberto. Guasón. Guaso. A ver, ¿qué otras palabras más? Wakanda, dice José Miguel Saucedo. Guachero. Wendy. Walter. Huipala. Walter, ya dijimos. Bueno, si se dan cuenta, es menor la cantidad de palabras que tenemos, ¿no? en nuestro vocabulario en relación a la B labial, B dentilabial y la doble B, con la doble B como que un poquito más nos cuesta, que es más limitado, digamos, las palabras que conocemos o que hay. Fíjense, con el fonema G, jóvenes, este fonema, para que diga G, sí o sí necesita de una vocal. En este caso, G necesita de la vocal E, ¿no es cierto? Así solito, un fonema consonántico solito, no puede estar. Decíamos ayer, necesita, es sí o sí, de la compañía de una vocal. En este caso, el fonema G, algunos ejemplos que podemos mencionar, por ejemplo, con estas terminaciones. Con la A, con la vocal A, con la vocal O y la U. Si se dan cuenta, así solo no puede estar. Necesita de un acompañante y para ello están las vocales. En este caso, una vocal abierta, una vocal cerrada o semiabierta. Ejemplos, a ver, con la G, con la O, con la U. Gato. Gato. Cucaracha. Aparte de Gusano. gato. Gusano. Burro. Con la G. Sí, con la G, pero con la acompañante A, O, U. Ganar. Garrapata. Gente. Goku. Niwa. Ganado. 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 Ganso. Ganso. Gordito. Gonzalo. Gonzalo. Cuero. Guatemala, me dice mi Galleta. compañero Génesis. Gierre. Garganta. González. Guayaba, dice su compañera Génesis Alejandra. Está participando a través del chat. Guitarra. Maracuyá. Guayaba. Guayaba. Guaroto. Maracuya. ¿Qué más? Garbanzo. Gusano. Gorra. Gusano, dice Juan Carlos. Gordo. Aparte de gusano. Queso. dice en la pantalla. Guayaba. Guayaba. Goma. ¿Ya? Gallo. Gomita. Gallo. Muy bien. Galito. Galindo. Correcto. Galindo. Ganso. Gustavo. Ya dijeron Man. Gansa. Guavira. Girasol. Compañera Tatiana. Gemir. Gemir, Aguirre. Bueno, en este caso Aguirre está empezando con una A, con una vocal, con una consonante vocálica. En este caso no vendría a ser. No estamos quedando con el fonema G, pero que esté acompañado de una vocal A o U. Guiso. Listo. Garrapata. Garrafa. Garganta. Gusano. Jirafa. Gusano. ¿Qué otras palabras más? A ver. Gamora. Gema. Gusano. Bueno, así otras palabras más que podemos ir conformando, jóvenes. Jirafa. Tenemos, jóvenes, tenemos el fonema I, el fonema vocálico I, que no precisamente está acompañado de una consonante. A diferencia de las consonantes, los fonemas vocálicos pueden ir solos. No necesitan de un acompañante. En este caso, la I está solo. ¿No es cierto? ¿Qué ejemplos podemos construir con la I? A ver, jóvenes. Man.
Isla, impacto, ISO 51. Socola. Italia. Pero ya está en pantalla. ¿no? Iglesia. Iglesia. ¿Ya? Imagen. Buena. Está. Italia. Los Illuminati. Igor. Investigación. Iluminación. Ilusión. Ilusión. Iniciar video. Internet. Ingreso. Bélgica, Inglaterra. Itachi. Inca. Ingeniero. Inflamación. Internet. Bien. Industria. Ingeniero. Imagen. Inundación. Diferente. Inundación. Incomunicado. Introducción. Inteligencia. Inteligencia, es válido. sí. Impulso. Tolerante. Indígena. Indígena. Ilusión. India. Impuesto. Hindú. Hindú. Y también es válido. Ícono. Internado. Intercambio. Y así otras palabras jóvenes que podemos ir conformando. Hay muchas en realidad. Y con el fonema K, jóvenes. Imagen. Imagen. Sí, es válido. Imagen y así muchas otras palabras. Con el fonema K, jóvenes. A ver. Koala. Koala. Oye, campeón. Kevin. Con el fonema K. Game. Kevin. Kevin. Kylie. Kiosco. Casco. Kilo. Kiwi. Catherine. KFC. Kilómetro. Quilombo. Kilómetro. Lombo. Quilate. Lombo. Camila. Pico. Hierba. Mira, Kenia. Caterine. ¿No? Caterina. Uno. Dijo Cuna. Kilómetro. Carol. Karen. 1. Keita. Bien. Carol G. Es un poco más limitado, jóvenes, si se dan cuenta. No es tanto la facilidad de poder decir, ¿no? A ver, tenemos ahí Pichuca. más, por ejemplo, la C, pero por ejemplo con la acompañante, esta consonante C, pero acompañado de la vocal A o U, que vendría a ser como por ejemplo, puede ser un ejemplo de recto, ¿no? O puede ser un ejemplo de apto, o secta, una secta puede ser, o otros ejemplos. A ver si hacemos esa práctica de poder mencionar algunas palabras. Puede ser al comienzo o al final, ¿no? En este caso está al final. Con esta fonema C. Fonema C acompañado de la A, de la O y de la U. Cantante. Cantante. Correcto. Sí. Corazón. Artículo. Coco. Coca. Coca. Sí. Hermoso. Casa. Caja. Curso. Qué actividad, señoritas y jóvenes, miren. Calmar. Coger. Perfección. Perfección. Caballo. Cuco. Camisa. Caballo. Círculo. Canción. Creo que yo soy más agilidoso para escribir que para decir, ¿no? Contrazón. Cabello. Sí, cocodrilo. Cuero. Aplicación. Cuero. Sí, casilla. Cuerda. Casa. Cuerda, Carretera. captar. Correa. Cómoda. Culo. Correa, camisa. Construcción. Se pasó. Construcción. Coco. ¿Quién Bien. dijo culo? Aire, dijo. Un poco para que se puedan despertar.
Y pueden participar también con palabritas. Castigo, profe, castigo. Los utilizamos. Y esta última, jóvenes, esta última ya, recreo. cerrando esta parte. Xilófono. Con esta, a ver, atentos, jóvenes, señoritas. Con la palabra X, con este fonema X, perdón, con esta letra, fonema X. Sexo. Xilófono. Javier. Jimena. Jimena. Jiménez. Ah, no. Naomi. Hexa. Xiomara. Siana. Rexona. Examen. Rexona. Xiomara. ¿Sí? No, no es válido, sí. Jimena, sí. Examen. Saxofón. Xiaomi. Netflix. Saxo. Xiaomi. Roxana. Examen. ¿Ya? ¿Alguien más? De Soxy. Sexto. Netflix. Zona. Sexy. Oxford. Copiar. Oxford. Fox. Saxofón. Examen. Extinto. Éxito. Éxito. Extravagante. Oxígeno. Examen. Correcto. Sobaco. Exigir, compañero. Exportar. Examen. Explotar. Examen. Exámenes. Excelente. Extintor. Expirar. Expansión. Éxito. Excusa. Bien, jóvenes. Equipar. Exprimir. La E. Bien, jóvenes. Fíjense, cuando hacemos esa práctica hay un sinfín de palabras que nos damos cuenta, ¿no? Que nos vienen, que a veces utilizamos sin darnos cuenta, ¿no? Pero están dentro de estos fonemas consonánticos que necesitan de un acompañante, ¿no? Y en este caso está la vocal E y la I. Fíjense, esta última parte de la práctica de jóvenes, para ir cerrando esta parte, antes de pasar al otro, con la J, jóvenes, a ver, algunas palabras que podemos mencionar con la J. Jarra. Jirafa. Jorge. Jaime. Juan Carlos. Juan. Jabalí. Jaime. Jaimito. Jamaica. Correcto. Jaimito. José. Coco. Jardín. Bien. Curar, dice su compañera Génesis. Josefina. Juan. Josefina. Jerusalén. Jiménez. Oriche, dice su compañera. Jota. Jóvenes. Correcto. Bien, jóvenes. Arocha. A ver, creo que las señoritas están John. Jonathan. ganando. Correcto. Julio. Jessica. Juan. Jabón. Julia. Japón. Japón. Corea. Julián. Ichi. ¿Cómo que Corea? Coreano. Jeringa. Jugar. Julio. Julio, exacto. Jugar. Fuego. Aguar, dice su compañero Camacho. Ojo. Juguete. No, juguete no. Bien. Budas. Jonathan. Budas. Justicia. Jamás. Hugo. Jesús. Alársela. Punto. Jamaica. Jamaica, exacto. Jefferson. Jazmín. Justina. Jazmín, Justina, Justicia. Justo. Juliana, dice su compañera María Isabel. Justificación. ¿Ya? Fuego. Jamón. Justiciero. Juicio. Luego. Juan. Junio. Ajuste. Cabana. Julio. Gabana es con G. Así es un sinfín de palabras que podemos ir construyendo. Hay de esas prácticas que van a hacer en sus ejercicios que están finalizando la página. Entonces ya pueden ir revisando, ya pueden ir ojeando y viendo. A ver,
Pasamos a la otra parte. Bien, los fonemas representados por la unión de dos letras. Fonemas representados por la unión de dos letras. Por ejemplo, ¿qué letras tenemos ahí en la pantalla? Las que ven ustedes. El fonema está acompañado de otra letra que vendría a ser la L, pero está acompañado de otra L, entonces vendría a ser la Y, ¿no es cierto? Algunos ejemplos, jóvenes. Llorar. Llanto, caer, Llorar. Llama. llorar, exacto. Ella no te ama. Lluvia. Llanto. Llanto, sí. Llave. Llama. Llama. Llave. Llave. Sí. Llorona. Llamada. Una dice, llamada, su compañera Melissa Vázquez. Yaco. Llavero. Llano. Llanura, dice su compañera María Eugenia Sánchez. Llano. Llanto. Ya está en la pantalla. Ya. Llama. Llama también, ya dijeron. Lloró. Olla. María Eugenia. Olla. ¿Qué más? A ver, señorita. Lleno. Lleno. Lo acabamos de comer, ¿no? Llevar. No. Llorona. Llorona. Llanos. Llanos, correcto. Llegar. María Eugenia Vidal. Llano. Llanero. Llavero, sí. Llamamiento. Ya no sabes. Llanos. Yomara. ¿Tienes diccionario? Llamerada. Si están con el diccionario, Llamera. bien, ya se encuentran más facilidad de palabras, ¿no? Otros tal vez están a través de su celular con el Llaga. Cura. Llaga. palabras. ¿Ya? Yagua. Yagua, ¿sí? Yaguada. Sí. Puede ser al comienzo, Lluvioso. durante, o en este caso al final también, ¿no? Puede ser. Cuchillo. Cuchillo, ¿sí? Capilla. Capilla, Camilla. camilla, Pollo. pollo, exacto. Rosquilla. Cabello. Rodilla. Olla. Cabello, Cuello. Tomillo. Gallo. Apellido. Pantalla. Llamativo. llamativo, pantalla, Llevadero. Llegada. Collar. bien jóvenes, señoritas. Hay mucha, creo que ha despertado la participación y acá miren, está. Chiquillo. Molleja. Sin fallecer, caballo, dice su compañera, Camello. compañero Pedro Salvatierra. Maidelín dice medalla, pillar, dice Camello. Juan Corpo, Presente. Molleja. manilla. Mascarilla. Bien jóvenes. Se dan cuenta, hacer esa práctica ayuda mucho, ¿no? Despierta, en realidad, a poder mencionar muchos ejemplos. Así tenemos otros fonemas. La R está acompañado de otra R también, que en este caso vendría a ser la R, ¿no es cierto? Ahí tenemos ejemplos de tarro, corro, perro, ¿no es cierto? ¿Qué más? Capurro. Correr. Burro. Carretera. Corro. Verruga. Guitarra. Garrote. Párrafo. Carringo. Arroz. Rodilla. Reforzar. Burro. Sí, burro. estaba ahí. Berrear. Arrugas. Barrer. Perro, sí. Está en el ejemplo que hemos Carroza. Arrer. Ropa. Garrafa. Arroz. Garrafa. Tierra. Cerrar. Correr. Correo. Esa, profe. Arrecha. Quitar. Rapidín. Cerradura. Perrear. Pizarra.
Bien. Arroz. Guitarra, Correcto. arroz y así sucesivamente. Otras palabras con la Rapear. Pasamos a la próxima, por favor, señoritas y jóvenes. Tenemos la C. La C solita no puede estar, ¿verdad? Necesita de un acompañante. Entonces, de che. En este caso, ejemplos con la letra che. Chapulín. Chino. Chulupchi. Chino. Leche. Tancho. Lecho. Chancho. Cochino. Chancha. Chocolate. Chaimán. Chulupi. Chulupi. Charlar. Azúcar. Chifla. Chicharrón. Cochina. Ya, Chimichurri. Gracias, señoritas y jóvenes. Bien. Chicha. Chorizo. Chato. Pasemos al otro ejemplo, por favor. Champiñón. Jóvenes, pasemos al otro ejemplo. Con la K y al último que tenemos con la G, que ya ese rato hemos mencionado, ¿no? Fíjense ustedes, señoritas y jóvenes, en su texto hay un sinfín de ejemplos así. Estamos en la página 9, jóvenes. Ahí en la página 9 encuentran muchos otros ejemplos, fonemas representados por la unión de dos letras, fonemas cuando una letra no representa ningún fonema. Ahí hay dos ejemplos, por ejemplo. Está citada también la suma de dos fonemas que es representado por una letra, y así otros ejemplos. Hay un sinfín de ejemplos, jóvenes. Ustedes, a manera de descansar un rato, pueden entrar más tarde, en la noche. Por favor, le voy a pedir. Paren su micrófono. Micrófono, por favor, señoritas, jóvenes. Revisen, por favor. Ahí podemos ver otros complementos que tal vez usted no logró escribir o no lo dijo. Ahí puede verlo, puede repasar, y así otras palabras que puede tener o puede citar en esta parte de los fonemas que necesitan de una letra que acompañe para poder pronunciarse. Vamos a seguir a la siguiente página. Cuando una letra no representa ningún fonema. Por ejemplo, esta letra. ¿Qué letra vemos ahí, jóvenes, señoritas? H. La H. Sí. Por ejemplo, no representa, dice, ¿no? Cuando una letra no representa ningún fonema. En este caso, la H no representa ningún fonema. Ahí tenemos el ejemplo. Hoyo, hombre, hilo, y así sucesivamente otros ejemplos que podemos citar. La otra letra que tampoco representa un fonema es la U. Está ahí cuando una letra no representa ningún fonema, dice la U. Ahí queso, esquema, quitar. ¿Se dan cuenta? Está ahí más detalladamente en su texto también para que puedan ver, y otros ejemplos que está citando en la página 10, si no me equivoco. La ortografía, ya en esta última parte, a ver, la ortografía. ¿Qué es la ortografía, jóvenes, señoritas? ¿Qué es la ortografía? ¿Será que solamente se limita a escribir y a leer correctamente? ¿Será solamente eso la ortografía? O cuando alguien le dice, tu ortografía da mucho que desear. Es que está horrible su letra. Está horrible la letra, ¿no? ¿Será que solamente la letra o también la forma? O sea, También al hablar. Eso de las letras cuando lo hacen. Es un conjunto de normas de la escritura y de la lengua. Todo está normal. Tanto escritura como... O si no, que lo metan mayúscula. Lisa, una o pregunta. minúscula. También si se salta las comas, puntos. Ya, la ortografía entonces, ¿será solamente escritura y la forma de cómo lo hablamos? Sin respetar, por ejemplo, el acento, si es que lleva, si es que empieza con una mayúscula, si es que es un punto aparte, o si es que es una coma por ahí, tal vez es otra frase, otra idea que quiere plasmar. Si no respetamos eso, ¿estaremos escribiendo correctamente? No, Lice, porque también tenemos que usar los signos auxiliares de la lengua al escribir también.
Exacto. Los signos, no solamente los auxiliares, todos los signos en realidad. Cuando alguien pregunta, ¿no? ¿Ya terminó la clase? Entonces, si es una pregunta, va entre signos de interrogación, ¿no es cierto? ¿Ya terminó la clase? ¿Y qué dice? Sí, terminó la clase, ¿no? O no sé, algo pasó. Entonces, si es una pregunta, jóvenes, si alguien les dice, ¿cómo estás? Es entre signo de interrogación. A todo ello la ortografía, jóvenes, está relacionado. La ortografía no es solamente hablar bien, no es solamente escribir bien, sino es respetar todos esos signos que debe tener. Cuando es un punto aparte, cuando es una coma, cuando empieza con una mayúscula, por ejemplo, cuando es un nombre propio, ¿no? De una ciudad, de una persona. Entonces, es todo ello, engloba todo ello. La lengua es un acuerdo, dice, entre muchos para hablar de una misma manera. Conjunto de normas. La ortografía es un conjunto de normas de escritura de una lengua, según las reglas de ortografía del español. Por ejemplo, delante de P se escribe, delante de P, ¿qué se escribe, jóvenes, señoritas? Una M. M, jóvenes, señoritas. Siempre dicen, ¿no? Siempre delante de una P debe estar la M y no la N. Cometemos ese error. Hay ese error a veces, ¿no? Cuando estamos revisando algún trabajo y dice, por ejemplo, tiempo. Cuando escriben tiempo y algunos escriben la N, tiempo, N antes de P. Está mal, ¿no es cierto? Sí. Hacer M. Sí, tiene que llevar M. Exacto. A ver, ¿en qué otros casos más se utiliza la M antes de? En la B. Antes de la B. La B. En la B labial o la B labial. La B labial. B labial, correcto. Campeón. ¿Quién dijo? Macario. Jóvenes. Sí, listen. Delante de la P, entonces, siempre debe estar la M y no la N. Delante de la B labial o B grande, como lo quieran decir ustedes, debe estar siempre la M. Mire, hay algunos que cometen ese error de escribir, sí utilizan la M, pero utilizan delante de la B dentilabial, es decir, de la B chica. ¿Estará correcto, jóvenes, señoritas? No dice. ¿Por qué no está correcto? A ver. ¿Por qué no está correcto? ¿Dónde está el detalle? A ver. Señoritas, jóvenes, a ver, estaban despiertos hace ratito. ¿Qué dijo el Que delante de la P siempre debe ir una M, que delante de la B grande debe ir siempre una M, ¿sí? Y no delante de la B de chica o B dentilabial. Depende. No, pues jóvenes, no hay, por ejemplo, delante de una B dentilabial, es decir, de una B chica, no hay una M que vaya, pues no. Cambio, por ejemplo, se escribe con la B de grande, cambio. ¿No es cierto? No vamos a escribir con la B dentilabial, estaríamos cometiendo un error en ese caso. Y esto lo han visto en el colegio, jóvenes. ¿No es cierto? Siempre, me decía, me imagino el profesor o la profesora de lenguaje, siempre delante de la P una M, delante de la B labial una M y no una N. Nos quedamos con eso, ¿ya? Vamos a ir avanzando, que el tiempo se pasa. La ortografía dice, según ese acuerdo, cada palabra debe escribirse siempre en determinada forma aceptada por la comunidad de los hablantes. Es decir, ¿quién regula lo que es la ortografía? Si yo puedo escribir como les dije hace rato, la N antes de la P. ¿Quién regula, jóvenes? ¿Dónde me voy a regir para escribir correctamente? A ver qué dicen ustedes. Señoritas y jóvenes.
Hola. Hola, adelante, por favor. ¿Quién rige o dónde debe empezar para escribir correctamente? ¿Se puede repetir la pregunta? No la escuché. Les decía, si yo puedo escribir de manera incorrecta, ¿quién dice o dónde dice que yo debo escribir correctamente? ¿Dónde debo regirme? ¿A qué debo apegarme para decir, mira, tú escribiste mal porque aquí indica que debe ser? ¿Quién es el que controla, el que regula la escritura, jóvenes? La ortografía. ¿El diccionario? El significado La de cada ortografía, letra. dice. La es solamente ortografía. la ortografía, para que podamos escribir bien. Ya, pero ¿quién regula la ortografía? La comunidad de Por el hablantes. significado, Lice. ¿Cómo? ¿El diccionario? Por el significado La de caligrafía. cada palabra. Nosotros. La ortografía, nosotros. No, cambia todo. ¿Saben, jóvenes? Cuando, por ejemplo, hay alguna palabra que no entiende, ¿y dónde lo buscan ustedes? En el diccionario, ¿verdad? Diccionario. En el internet, en Google. Internet. ¿No es cierto? Pero ¿saben qué, jóvenes? La Real Academia Española es la que regula, jóvenes. Decimos, hay una nueva palabra. A ver, ¿cómo se escribe? ¿O qué quiere decir? Vamos al significado. ¿Dónde buscamos? A ver, en última instancia, ¿qué dice la Real Academia Española sobre esto? Entonces, es lo que regula, básicamente, ¿no? Debemos apegarnos a ello. Por eso, en algunos libros está como la abreviatura RAE, Real Academia Española. Bien, jóvenes, vamos a ir viendo ya esta última parte para algunos ejemplitos más, el tiempo se va rápido. Por ejemplo, ahí tenemos un ejemplo, jóvenes. Hola, ¿cómo debe escribirse hola cuando alguien saluda? Con H. Con H. Con H, pues, jóvenes. Con la H. Es un saludo y un hola sin la H, ¿qué significa? Las olas del mar. Hola. Son olas para sapear. Hola del río. La modulación del agua, que puede ser del mar, puede ser del río, ¿no es cierto? Fíjense, correctamente. Hola. La ola es que la vajilla. La plato. Puede ser también eso. La ola esa Eso animada es de la... detergente. Ya saben, jóvenes. Entonces, tienen que escribir correctamente. Si es un saludo, es con H, ¿no es cierto? Si no es con H, entonces no se está refiriendo a saludar. Y no es lo mismo hola que hola. ¿Ya? Vamos a ir viendo algo más, algunos ejemplos más en esta última parte. Este error cometemos a veces, ¿no? Iba. Es cuando dicen, por ejemplo, íbamos por esa calle. Cuando usted cuenta algo o alguien le pregunta, ¿no? Y dice usted, íbamos por esa calle. Ese íbamos, ¿cómo escribe? ¿Con B grande o con B la pequeña? ¿Con B dentilabial o con B labial? Con B grande. Con B grande. ¿Estás segura? No. A ver, otro ejemplo. Aquí está, pues, jóvenes, en la pantalla. Fíjense, señoritas. Iba de ir. Es con B. Con la B grande, profe. Con B labial. Tienen que estar seguras. No tienen que dudarlo. Tienen que estar Es seguras. con la B grande. B labial, exacto. Es que están adivinando, Liz. Están dudando, ¿no? Iba, fíjese, cuando usted escribe iba y se refiere a estar transitando por algún lugar, cuando dice íbamos por esa ciudad y escribe con B dentilabial, está escribiendo, no está escribiendo correctamente, está escribiendo mal, ¿no? Fíjense, cuando es con B chica, con B dentilabial, se refiere al pago del impuesto que se hace, al IVA, ¿cierto? Y cuando usted quiere expresar o está contando a alguien, ¿no? A un grupo de amigas o amigos, no sé, está contando algo y dice, ¿no? Íbamos por esa ciudad y observamos que era así. Entonces, ese íbamos debe escribirse con B grande, con B labial. Ahí está la diferencia. Y cuando alguien a veces nos falta, ¿no? Que escribe a su criterio, iba con H. No existe, jóvenes.
No existe el IVA con H. Es o con B grande o con B chica, pero sí la H. Por favor, tomen en cuenta ese detalle. Bien, aquí ponen en el chat también otros ejemplos que sus compañeros están ahorita discrepando. Dicen el vos con S, vos con J, Vos con J. pues, o el Pues. y así. Bueno, esos son modismos de cada lugar, ¿no? Es muy distinto a esto, lo que estamos ahorita hablando. Por ejemplo, hay haber, ¿no? Cuando alguien le pregunta, o vienen a la tienda y preguntan y dicen, no, ¿hay pan para vender? ¿No? Haber, del verbo haber. ¿Hay? O en todo caso no hay, ¿no? Ahí, por ejemplo, fíjense con H. Es cuando hay algo ahí. Este lugar, ¿no? Ahí. O alguien le pregunta, ¿no? A veces en la casa pregunta a la mamá o pregunta a la hermana y dice, ¿dónde pusiste las llaves? Ahí. Ahí está. ¿No es cierto? Y es del lugar. Estamos mencionando o estamos respondiendo a esa pregunta. Es con la H y es con acento. Fíjense ese detalle. Y cuando alguien les cuenta una noticia, o alguien les contó una noticia, no sé si buena, o que no sea de su agrado, tal vez, y ustedes, o tal vez, se olvidaron de mandar un trabajo práctico que tenían que enviar hasta tal hora, por ejemplo, y dicen ustedes, ay, me olvidé, ¿cierto? Es una exclamación, fíjense, y no escriban refiriéndose al verbo haber, al verbo de decir hay, o respondan así. Escriban correctamente. Cuando alguien escribe sin H, hay, es una exclamación. O es que se olvidó algo, o es que es una noticia que no le gustó. Ay, Dios. Entonces, ¿no? O cuando alguien se acuerda algo, que hace una exclamación. Entonces, fíjense la diferencia. Con H del verbo, es del verbo haber, hay. Sin H, pero con acento en la I, es del lugar, del verbo del lugar, ¿no? Ahí está. Y hay, sin H, es una exclamación, es una exclamación, con los ejemplos que les estoy citando en este momento. Allí, este lugar también, es en aquel lugar, cuando dicen, ¿no? Allí. Esta última parte, hierba o hierba. ¿Qué es lo correcto? A ver, señoritas y jóvenes. ¿Hierba o hierba? Hierba. Hierba Es de hervir y hierba es de las plantas. Planta. ¿Alguien más? ¿Están de acuerdo con su compañera? Estas dos son diferentes. Sí. Porque hierba es de hervir con agua y de hierba es de algo de esas malas plantas que salen. Esa hierba es con B chica, pero. Bien, jóvenes, fíjense, hierba o hierba, es cuando nos referimos a una planta, ¿no? Y hierba, con H y con B chica, con B dentilabial, es el verbo hervir. Espera que hierva el agua. Fíjense la diferencia, jóvenes. Y así muchos ejemplos que podemos ir citando en el transcurso del texto, en el transcurso de esta unidad, que nos ha permitido refrescar la mente con algunos ejemplos de estos fonemas que necesitan, estos fonemas consonánticos que necesitan de una vocal para que puedan tener una correcta pronunciación. En cambio, los fonemas vocálicos decíamos que pueden ir solos sin la compañía de un fonema consonante. Hasta ahí, jóvenes, hasta ahí sería lo que es la unidad número 1. Y mañana, jóvenes, estaríamos haciendo lo que es los ejercicios. Tenemos los ejercicios, ustedes están haciendo el seguimiento, a quienes están con su texto guía. Hasta ahí hemos terminado el avance de esta unidad número 1. Y mañana trabajaríamos en lo que es los ejercicios. Hay ejercicios
A ver, ¿cuántas páginas? Son dos hojas, 2 páginas. Y vamos a ir resolviéndolos para que lo puedan tener apuntado ustedes para el día de su examen. Sobre todo desarrollar, ¿no?, las preguntas que están haciendo. De todas maneras, ya pueden ir separando en partes. Fíjense, si están en la parte de los prácticos, separen en fonemas las siguientes palabras. Y nos pone 5 palabras ahí. Abrir, comenta, lectura, garrafa, partida. Ya pueden ir separando en fonemas. Diga si la palabra contiene fonema bilabial o no. Abono, discoteca, época, fábrica, gancho, y así 10 palabras que nos está citando. La 1.3, diga si la palabra contiene fonema nasal o no. Artista, diferente, estadio, goma, y así sucesivamente. Trate de hacerlo, estimado joven, señorita, para que mañana nos reencontremos y revisemos si podamos trabajar aquí en clase en relación a esos ejercicios. Hasta aquí sería lo que es la unidad número 1. De todas maneras, mañana vamos a ir haciendo un breve repaso de todo lo que hemos visto desde la primera unidad, así puntualmente antes de poder entrar a lo que son los prácticos. Hasta aquí llegamos a la unidad jóvenes, señoritas. Son las 14:44. Momento ya de poder cerrar y finalizar la clase de hoy. Póngale 100 a Tania porque respondió más. Tania es la que respondió todas las preguntas, los ejercicios que hemos hecho en la práctica.